quiero hacerle llegar a todas las compañeras el saludo del secretario general nacional del Sindicato de la Bancaria de Argentina, el compañero Sergio Palazzo, quien además él es el presidente de Uniamérica Finanzas y actualmente es diputado por la República Argentina. De este foro, ¿no?, que es poder compartir con ustedes algunos avances de la implementación del convenio 190 de la OIT, justamente, concretamente la experiencia que nosotros tenemos en Argentina, ¿no?, compartir un poco cuál es la mirada. Y hace muy poco, bueno, fin de febrero, concretamente el día 23 de febrero, bueno, entró en vigencia el convenio 190 de la OIT, y bueno, y como ustedes saben, Argentina ha sido uno de los países que lo ha ratificado y lo ratificó concretamente en el Congreso Nacional allá en diciembre del 2020. Y bueno, y esto, la ratificación de este convenio ha sido, en realidad, el sello de un trabajo sostenido, ¿no?, de un camino de lucha, el resultado de una lucha de las mujeres de muchos años. Y acá en este aspecto tenemos que ver que las mujeres, además hemos impulsado o impulsamos, ¿no?, cambios culturales y sociales que pretenden justamente romper con esos lugares de subordinación que justamente, lamentablemente, todavía están vigentes por las estructuras del patriarcado. Pero el convenio 190 marca claramente cómo se puede modificar la realidad a través justamente de la lucha de las mujeres. Y brevemente quería comentarles un poco qué hacemos nosotros o qué hemos realizado en la bancaria también respecto a este tema, porque hace muchos años que se venimos trabajando estos temas, incluso antes de la ratificación del convenio, porque como les decía, hay una historia de lucha. Nosotros tenemos la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad a nivel nacional, donde se han impulsado de ahí distintas actividades. Esta secretaría está a cargo de la compañera Claudia Ormachea, que ella además en este momento es diputada nacional, representa el Frente Sindical, y ha impulsado diferentes actividades como talleres de masculinidades, muchas cuestiones vinculadas también a la formación, ¿no?, y a contribuir a este cambio de paradigma que es tan necesario. Incluso también nosotros desde el sindicato hemos avanzado a través de la negociación colectiva, un instrumento fundamental, en la firma de protocolos de actuación con distintas entidades bancarias a lo largo de todos estos años. Y además hay un logro muy importante que siempre nosotros y nosotras lo resaltamos, porque se ha logrado a través de la negociación colectiva firmar con el Banco Nación de la República Argentina, que es uno de los bancos más importantes, uno de los bancos públicos más importantes del país, firmar el cupo laboral trans, incluso antes que sea aprobado la legislación sea aprobada por el Congreso Nacional, porque por suerte es ley también en Argentina. Y en este aspecto podemos decir que, bueno, la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo es una de las preocupaciones de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? Y además, en este aspecto ha sido un objetivo muy importante, sobre todo de aquellos diputados que son de extracción sindical. Y para comentarles, bueno, nosotros en la bancaria además tenemos 3 diputados nacionales, entre ellos, como les decía, está la compañera Claudia Ormachea, que ha presentado un proyecto de ley justamente para poder implementar el convenio 190, que justamente es el tema de este foro, ¿no? Una vez que está ratificado, sabemos que este es un instrumento internacional que, digamos, abarca una generalidad y tiene una gran amplitud porque abarca todas las formas de violencia en el mundo del trabajo, pero que hay que adaptar las normativas de los países justamente para poder implementarlo y hacerlo operativo. Bueno, esta compañera que en su doble rol, ¿no?, de dirigente sindical, que además viene trabajando estos temas, como bien les mencionaba, hace mucho tiempo. Incluso hay un tema que ha impulsado fuertemente, que es por primera vez que tenemos nosotros en Argentina, es la Escuela Sindical de Género, la ESIGEN, que además tiene una diplomatura en género para la acción sindical, muy vinculado a las cuestiones, por supuesto, que trata el convenio 190, es decir, es la primera escuela sindical en formación de estos temas,
por supuesto, para la dirigencia, para formar los cuadros políticos gremiales, tanto hombres como mujeres, y ha sido muy impulsado desde la Secretaría de Derechos Humanos de la bancaria, emana concretamente de la bancaria y de esta compañera en su doble rol de dirigente sindical y además de diputada. Y como les decía, que esto es lo que quería comentar, que ha presentado un proyecto de ley justamente para implementar el convenio 190, y también venía con otras presentaciones anteriores, como por ejemplo un proyecto que se ha denominado el Ya Basta, justamente con el fin de contribuir a un cambio de paradigma, a eliminar directamente la violencia, bueno, en todas sus formas, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en un mundo capitalista donde está atravesado por la violencia, y lo que hay que hacer es contribuir justamente a un cambio del sentido común, ¿no? A un cambio de paradigma, y bueno, y todas estas acciones van en ese sentido. Por eso, acá tenemos que ver que los intentos justamente de erradicar la violencia a lo largo de la historia es una historia, sin dudas, una historia de lucha. Y acá sí me quiero detener un poco, o mencionar, mejor dicho, algunos temas algunas normas internacionales que son muy importantes y que complementan a este convenio 190, que es muy importante que la militancia sindical las tenga muy presentes, ¿no? Y que sea un material, unas normas internacionales de constante revisión por parte de los y las dirigentes sindicales. Y en eso podemos mencionar el convenio 155 de seguridad y salud de los trabajadores, o el 161 de servicios de salud en el trabajo. Y acá es muy importante porque hemos atravesado y estamos atravesando una pandemia, y que si bien estos dos convenios no mencionan específicamente a la violencia y el acoso, ¿no? Digamos, no son instrumentos que específicamente los mencionen en la letra, pero sabemos que la violencia y el acoso, ya ha quedado en evidencia en el marco de la pandemia, contribuyen además a un riesgo evidente tanto para la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Y otros instrumentos para también tener en cuenta en esta historia de lucha, ¿no? En este recorrido que tenemos que tener siempre presentes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Declaración Americana, los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Internacional de la Eliminación de todas sus formas de discriminación racial, o la Convención Americana también de los Derechos Humanos, o bien otros convenios como el convenio 111, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, justamente para en todo lo que es relativo a la discriminación tanto en materia de empleo y ocupación. Y así podemos enumerar otros instrumentos internacionales también que justamente complementan a esta normativa, digamos que estamos en este momento, estamos militando y estamos difundiendo, y queremos que más países lo ratifiquen, ¿no? Es decir, y lo importante de todas estas normas internacionales, que por eso las traemos a este foro, es que todas estas normas refieren ante todo al desarrollo de las personas como seres humanos. Y esto es lo que a nosotros nos parece muy importante y nos parece una piedra fundamental, ¿no? Es decir, y incluso si tomamos la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, que data de 1944, en esa Declaración de Filadelfia se reconoce al trabajo, que dice que el trabajo no es una mercancía. Y esto no es cualquier definición, porque es toda una definición política, pero sobre todo es una definición filosófica, ¿no? Y ahí siempre tenemos la gran disputa entre el capital y el trabajo. Entonces, en esto, digamos que nos queda claro cuál es la mirada que tenemos desde las organizaciones sindicales, ¿no? Que el desarrollo económico debe incluir además la creación de los puestos de trabajo y las condiciones, ¿no? La mejora en las condiciones tanto de medioambientales de los trabajadores y de las trabajadoras, y que se puedan desenvolver sobre todo con libertad, con seguridad y con dignidad, ¿no? En este aspecto, es decir, está muy claro, si tomamos esta Declaración de Filadelfia, que el trabajo no es una mercancía. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo económico no debe ser un fin en sí mismo, ¿no? Sino que tiene que servir justamente para la mejor calidad de vida de todos los seres humanos. Por eso es muy importante un cambio de paradigma, y es muy importante eliminar la violencia en el mundo del trabajo, porque en realidad la violencia laboral atenta contra los derechos humanos, de eso no hay ninguna duda, atenta contra el trabajo digno y atenta contra la integridad de todas las personas del mundo, ¿no?
Y por eso es que entendemos nosotros que además Compañera, el le tema de pido la un minuto, violencia, por favor. sí, ya redondeó la idea, que decía que bueno, Sí. que la violencia del trabajo, en el trabajo debe ser considerada un tema de salud laboral y que incluso eso se está poniendo en las mesas de negociación. Y hay dos instrumentos como para ir finalizando que también surgieron en otras intervenciones que me parecen muy importantes, que es el convenio 144 sobre la consulta tripartita, ¿no? Y el tema del buen funcionamiento de las relaciones laborales, clave para esto, para poder, poder abordar estos temas de la eliminación de la violencia de manera sectorial y en cada lugar de trabajo concretamente, y en ese aspecto me remito al instrumento de la negociación colectiva, como es el convenio 154, un instrumento fundamental. Y por eso, digamos, como para concluir, lo que sí tenemos que tener en cuenta que estos temas no podemos tratarlos de una manera aislada, si bien lo que tenemos que tener en cuenta, como recién mencionaba, que está claro que siempre hay una disputa entre capital y el trabajo, y es necesario avanzar en normativas, pero es necesario que los sindicatos discutamos los modelos económicos que se implementan en cada país, porque si vemos a lo largo de nuestra historia, hemos tenido en todos nuestros países gobiernos neoliberales que básicamente lo que buscan es cambiar la relación entre capital y el trabajo y gobiernan para una minoría privilegiada, en detrimento, por supuesto, de las grandes mayorías justamente del pueblo trabajador. Y esta es la lucha histórica. Por eso es muy importante que los sindicatos debatamos sobre estas grandes cuestiones nacionales y regionales, ¿no? Ya que el trabajo está atravesado por las relaciones, por las decisiones que se toman directamente en la política. Y en eso, bueno, es fundamental erradicar la violencia y el acoso y, bueno, la adopción de normas eficaces. Y como para concluir, agradecerles una vez más, y en este sentido entendemos que es muy importante trabajar en la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras para que justamente no sean víctimas del poder concentrado, como lamentablemente están bombardeados, porque sabemos que el neoliberalismo es un proyecto político, económico, social y cultural, entonces es necesario que nosotros tengamos una respuesta en este sentido para que, bueno, los trabajadores y las trabajadoras no sean engañados y que no apoyen causas que les son ajenas. En ese camino estamos, por eso celebramos este tipo de foros, los felicitamos por la iniciativa y este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, será una jornada tanto de reflexión, de lucha y sobre todo de unidad sindical internacional. Muchas gracias.